Bueno, son las 9 de la mañana. Ayer estuvimos con Sakar, con Sohan, aquí en Almaty. Fuimos a cenar, dimos una vueltita. Hoy estamos andando por la ciudad porque hemos ido a ver si podemos solucionar nuestro pequeño problema con la rueda. De momento hemos encontrado solución, un poco tarde porque igual podríamos haberlo solucionado ayer. Si hubiésemos encontrado más fácilmente una tienda de neumáticos, resulta que tenemos una a 100 metros del hostal, pero no lo sabíamos y tampoco lo sabían los del hostal, así que y venimos de comprar una rueda de coche. No sé si la utilizaremos hasta el final. Mi idea era un poco utilizarla también en Rusia ahora que viene el invierno. Realmente esta rueda es para esta época y un poquito para invierno, no tiene clavos, pero haremos la prueba de conducción aquí en Kazajistán y un poquito en Rusia. Nos ayudará a salir del paso estos días y veremos cómo se comporta. Por lo menos en Kazajistán es carretera bastante recta, no tendremos que estar zigzagueando. Y hemos encontrado un sitio que nos han dejado para poder cambiar la rueda. Como veis, está hecha un asco, está como cuarteada aquí. Yo no sé si esto es de las piedras, pero bueno, vamos a cambiarla. Вот это вперед. Вот эту часть, подожди. Диск in this side. Yeah. Это туда же, да? Правильно? Yeah. Вот эта часть, смотри. Вот это вперед. Bueno, pues ya hemos sacado la rueda y aquí tenemos la reparación del pinchazo, pero aquí se nos estaba cuarteando por dentro. Por aquí también. This 100 kilometers and kaput. Aquí podemos ver todo. Esto es lo que creo que lo ha hecho las piedras del off-road. Aquí ya no tenemos dibujo y aquí todavía nos quedaba, pero bueno, con esto no íbamos a poder circular mucho más. Moment. Okay. Jetzt. From here and then.
Bueno, pues llevamos unos 300 kilómetros, de los cuales solo 100 han sido buenos. El resto es totalmente carretera que quieren hacer nueva, pero la que está es un desastre. Y este es un poco el look que tienen las, yo creo que 4 gasolineras que habremos visto, 4 contando esa que está del otro lado. Es decir, no hay gasolineras. Vamos a utilizar ahora la garrafa y vamos a rezar porque en los próximos 200 kilómetros haya algo, porque si no sí que estamos fastidiados. Y bueno, ya se nos ha hecho de noche, son las 8 de la tarde, hemos hecho casi 700 kilómetros, creo, 650, y vamos a continuar un poco más, vamos a intentar hacer, si es posible, 300 y algo, por lo menos para estar lo más cerca posible de Karagandá. Así que nos estamos poniendo más abrigo. Supongo que nos pondremos la ropa de agua también porque, bueno, por si refresca un poquito. Estoy viendo que hoy tenemos luna de sangre. Y hemos llegado a Aksu Ayuli. Son las 11:20 de la noche y ha bajado bastante la temperatura en esta última hora y entre otras cosas hemos perdido la funda de la moto, estaba aquí. Me he dado cuenta que la hemos perdido hace unos 40 kilómetros, posiblemente la hayamos perdido hace unos 60, que creo que hemos cogido el único bache así más gordo. Hemos estado todo ese trayecto con buen asfalto, simplemente, bueno, un poquito de vaivén. Pero vamos, nada que ver con Pamir, ni Kirguistán, ni todo lo que hemos tenido esta mañana. Y bueno, no sé por qué, se ha salido incluso con la cincha que lo enganchaba. Habrá que comprar otra. Hace un mes y medio que la tenemos y solamente la hemos usado 10 veces. Bueno, pues con un nuevo día nos levantamos aquí en Kazajistán. Hoy vamos a pasar la frontera hacia Rusia. Estamos un poquito al norte, un poquito al este de Karagandá. Son las 8 de la mañana y por un fallo en los cálculos no hemos dormido 3 horas, sino que hemos dormido 2 porque ha soltado otra alarma diferente de las que tenía puestas en mi pulsera. Y bueno, pero por lo menos hemos dormido algo porque ayer veníamos pensando en hacer todo del tirón. Llegamos a Karagandá sobre la 1:30, 2 de la mañana. Nos metimos en una gasolinera para descansar, para poder comer algo caliente. Y salimos a las 3 y antes de salir de la ciudad, pues tuvimos un pequeño accidente. Un pequeño accidente que se debe básicamente a que me he despistado, yo creo. Pero bueno, íbamos por la avenida principal y de repente la avenida principal
tiene una curva. Alguien diseñó una especie de lágrima en medio, como mediana, y aparece una curva que no vi, y cuando la vi pues ya era demasiado tarde. Ya no sé si es que estaba un poco cansado y no conseguí aplicar los reflejos, y nada, pues nos comimos la mediana. Afortunadamente no pasó nada, más que romper el soporte de la GoPro y pues doblar un poquito la defensa, pero bueno, para eso están. Y nada, un poco la rodilla y la pierna izquierda, que es la que han sufrido un poco el golpe, pero bueno, más que eso por lo menos no ha pasado. La moto sigue funcionando, hemos salido del pueblo, hemos hecho como unos 60 u 80 kilómetros. Si consigo montar todo rápido, pues incluso podemos seguir y no llegar tan tarde a Novosibirsk, porque todavía nos espera el control fronterizo y unos 940 kilómetros. El único daño en la moto realmente es este, el que me preocupa, y es que está un poco suelto. Espero no perder la matrícula, porque entonces sí será un engorro. Creo que no hemos hecho ni 20 kilómetros y hemos perdido la matrícula. A volver para atrás y ya la tenemos. Esperemos no volver a perderla. No sé si esto aguantará. Con que aguante hasta la frontera en Rusia me vale. Luego ya lo pondremos en otro sitio. Según los cálculos, cruzaremos la frontera como a las 2:30, 3 de la tarde, y deberíamos estar llegando a Novosibirsk sobre las 7 u 8, más bien casi 9, porque hay que contar con el paso fronterizo. Y ya estamos en la frontera, son las 2:30 pasadas. Vamos a ver cuánto tiempo nos tienen retenidos, vamos a ver si pasamos con la rueda de coche en la moto. Y nada, no hay más vídeos de carretera desde que hemos salido de Karagandá, básicamente porque le dimos un golpe a la cámara con el pequeño accidente y hemos partido los soportes. Veremos de comprar uno ahora en Novosibirsk. Y nada, no quería terminar esto sin decirle a mi madre: mamá, sé que no te gusta que esté contando los accidentes o casi accidentes que tengo, pero creo que es mucho mejor que lo veas en el vídeo, que yo te lo cuente y que no reciba la llamada por otro lado. Sé que no es plato de buen gusto saber que tu hijo se cayó o alguna cosa así, pero bueno, por lo menos no pasó nada y lo puedo contar. Bueno, nos despedimos y hasta el próximo episodio. Hasta luego.